Amigos, buenos días, bienvenidos al segundo domingo de Cuaresma. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios como primera lectura al libro del Génesis, al padre de la fe, Abraham, el patriarca. 4 elementos: la mirada de Abraham hacia el cielo, invitado por Dios a contemplar las estrellas, el pacto, los buitres, la antorcha que pasa en el sueño profundo de Abraham en medio de una humareda. Amigos míos, Dios invita a Abraham a mirar el cielo, a contemplar las estrellas, y le dice que así será su descendencia. Es una descendencia increíble entonces. Y esto significa que todos los que se fíen de Dios, como lo ha hecho Abraham, se convierten en ese pueblo elegido por Dios. Se convierten en hijos de Abraham. Segundo, el pacto. En el mundo antiguo, en el Oriente, en el cercano Oriente, pues cuando dos personas hacían un pacto, como le dice Dios a Abraham, trae una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Las 3 primeras víctimas, no el pichón y la tórtola, sino la novilla, la cabra y el carnero son partidos por la mitad. Y entonces lo que se hace a continuación es que los dos que van a hacer el contrato, pasa uno primero por la mitad de las víctimas y dice: si yo no te cumplo el pacto que te hice, que me pase a mí lo mismo que a estos animales. Y luego el otro pasa por el medio de las víctimas y cuando llega allá dice lo mismo: si yo no te cumplo también a ti, que me pase lo mismo que le pasó a estas víctimas. Así era una manera de hacer los pactos en el mundo antiguo. Luego tenemos entonces que en la noche ya Abraham había tenido la experiencia asombrosa de contemplar las estrellas, ¿verdad?, en el cielo. Ahora un sueño profundo va a invadir a Abraham y va a tener un terror intenso, pero también mientras esto ocurre, los buitres quieren comerse las víctimas y esto pues impediría que se hiciera el pacto entre Dios y Abraham. Y entonces Abraham las espanta, y en esta simbología algunos autores quieren ver que la fe de Abraham espanta a sus enemigos, a los enemigos de esta alianza que él tiene con Dios. Así que tu amistad con Dios debe ser protegida por ti. Debes tener una fe que espante todos esos miedos y esos peligros para que tú sigas siendo amigo de Dios. Y bueno, en el sueño decíamos que, por último, que la antorcha, que el fuego simboliza a Dios, en medio de una humareda pasa por en medio de las víctimas. Le tocaba pasar a Abraham, pero Abraham no pasa. Dios no deja que pase a Abraham. Es él el que lo hace. Porque esta alianza es unilateral, no es bilateral, sino unilateral. Es Dios el que se está comprometiendo con Abraham, es Dios el que se está comprometiendo, el que se compromete con su pueblo. Y vamos a recordar que la víctima del Nuevo Testamento, que es Jesús, partida en dos, abierta en dos en la cruz, a través de ella llegó la salvación de Dios para todos nosotros. Amén. Amigos, y seguimos con la meditación de la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Alguno podría pensar que Pablo es soberbio, ¿no?, que es ególatra, porque él se propone como ejemplo a imitar. Pero no se trata de eso, se trata de que Pablo está advirtiendo que hay un virus, que hay peligro en esta comunidad de los cristianos de Filipo. Él dice que hay gente en esta comunidad que a pesar de ser cristiana es enemiga de la cruz. Y como un cristiano puede ser enemigo de la cruz. Seguimos al Dios de la cruz.
Pues sí, porque no viven según el Evangelio. De alguna manera como que le están pegando cachos o le son infieles a la palabra de Dios, a lo que Jesucristo ha dicho. Puede referirse a cristianos judaizantes o puede referirse a cristianos libertinos. Cristianos judaizantes que a pesar de que son cristianos, pero todavía como que no abandonan completamente sus raíces judías y quieren seguir con esta idea de cumplir ciertas normas que ya en la mentalidad cristiana no tendría sentido, como esto es lo que hay que comer esto, aquello no se puede comer, cuando ya todo, cuando el Evangelio, cuando Cristo, cuando el cristianismo ha dicho claramente que todo lo que ha sido creado por Dios pues es bendito. Pero bueno, queridos amigos, o quizás las normas de las abluciones, o quizás cualquier otro tipo de situación que era muy propia del mundo judío. O quizás se está hablando también de los cristianos libertinos, que son enemigos de la cruz porque siguen su vientre, siguen sus placeres, porque dicen que son cristianos, pero no asumen el compromiso de la cruz, no asumen el compromiso del Evangelio. Y yo creo, queridos amigos, que esto nos puede pasar también a nosotros en nuestra comunidad cristiana católica. ¿Por qué? Porque a algunos de nosotros no nos importa llamarnos católicos, venir a misa los domingos, pero igualito vamos a un centro espiritista. O algunos de nosotros no tienen ningún problema en consultar a una bruja. O algunos de nosotros estamos acá en la misa, pero igualito si vamos a un culto protestante, pues es el Dios de todo, es igual. Entonces le pegamos cacho a nuestra fe. Algunos de nosotros también podemos llamarnos cristianos católicos y ser libertinos. No nos importa no asumir los compromisos del Evangelio. Si tú eres una persona que todos los fines de semana, sábado y domingo, tienes que beber, tienes que hacer pachanga, porque si no eres un infeliz, y poner la música a todo volumen para que toda la urbanización o toda la ciudad lo escuche, y tienes que hacer eso, entonces, ¿cómo estás comiéndote el Evangelio? El Evangelio, ¿qué es lo que verdaderamente plenifica? El Evangelio que te lleva, sí, por el camino de la felicidad, pero por la verdadera felicidad. Y que te pide que te comprometas a amar, a perdonar, a servirle a Dios, no esclavizarte de vicios. Entonces debes entender que crees en el Dios de la cruz y que lo seguimos a Él. No te engañas. Amén. Amigos, y vamos a continuar con la meditación del Evangelio según San Lucas. Es la transfiguración del Señor. El Evangelio nos dice que camino a Jerusalén. No podemos imaginarnos cómo se sentía Jesús. Ya sabía que era el momento crucial de su ministerio. Morir para salvar a la humanidad, para salvar a los pecadores. Y en ese espacio, pues hay como un desahogo. Suben al monte, no dicen el nombre del monte. La tradición lo ha llamado Tabor, pero simplemente es el monte. Y en el monte ocurre la transfiguración y están otros dos personajes que en diferentes momentos de la historia y por circunstancias distintas han subido al monte, que son Moisés y Elías. La ley y los profetas. ¿Y qué están hablando? Están hablando del éxodo, de su éxodo, del éxodo de Jesús a Jerusalén. Del éxodo que Jesús iba a consumar a Jerusalén. Dice así literalmente el Evangelio de Lucas. Eso era lo que estaban hablando Moisés y Elías con Jesús. Estaban hablando de eso.
Así que la gloria se iba a manifestar a través del sufrimiento de Jesús. Los apóstoles dicen, han contemplado la gloria de Jesús, pero con miedo, y dicen, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No, pero hay que seguir el éxodo. Hay que ir a Jerusalén, no nos podemos quedar acá. Y entonces la nube es cuando se postran los apóstoles, cuando más tienen miedo, y sabemos lo que significa la nube, la presencia de la gloria de Dios, y entonces la voz. Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y después que la voz ha dicho esto, ya no está Moisés, ya no está Elías, está Jesús. Escúchenlo. Me acuerdo de María que en las bodas de Caná, cuando les decía a los sirvientes, hagan lo que les diga. Y hoy la voz dice, escúchenlo. Solo Jesús basta. Escúchenlo. Él lo sabe todo. Sí, Él te va a escuchar a ti, pero ya, Él lo sabe todo. Eres tú. El que no lo sabes todo, el que tienes que escucharlo. Y así es cuando tu vida se va a transfigurar, se va a iluminar. Y vas a ir por el camino del Evangelio. Porque eso es la cruz, el camino del Evangelio es vivir el Evangelio. No olvides estas palabras, estamos llamados a esto. Y estamos en Éxodo, también Moisés y Elías vivieron su éxodo en diferentes momentos por diferentes razones. Pero este es el éxodo de Jesús, el que nos importa a nosotros, el que nos conduce a la gloria. Escúchalo. Y tu vida se iluminará. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.